Hola, este es el módulo de postura. En este módulo vamos a hacer un análisis postural, pero a través de las cadenas miofaciales. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a ahondar en las vistas porque ya no se hace de esa manera. No se evalúa la postura ya, por ejemplo, con la plomada como lo hacíamos antes. ¿Por qué? No podemos comparar la postura de nuestros pacientes con una cuadrícula que está pegada a la pared. Es importante resaltar que en este caso, cuando vamos a evaluar la postura, como lo habíamos dicho en el módulo de cadenas miofaciales, el recorrido inicia en los pies y va hacia la cabeza. Es la misma razón, y además porque los pies son los que están anclados a la tierra, que vamos a hacer el análisis postural de caudal acefálico. Un caso diferente sería que, por ejemplo, Melanie estuviera colgada de la cabeza y ahí sabríamos cómo se organizan sus demás segmentos a partir de ese segmento fijo. Pero en este caso son los pies, así que vamos a empezar de los pies y vamos a subir hasta la cabeza. Les voy a dar unas recomendaciones importantes antes de empezar el análisis postural. Es importante que abordemos al paciente sin malicia y con mucha humildad. ¿Esto qué quiere decir? No podemos llegar a decirle, usted está mal, tiene todo mal, está torcido. Eso no es, porque lo que vamos a hacer es asustar al paciente. Es muy importante enseñarle al paciente el uso adecuado del cuerpo, pero sin imponerlo. También es importante que ustedes reconozcan que las malas posturas no existen. Las posturas son fuertes o son débiles dependiendo de las demandas, el contexto y todos los determinantes sociales o biopsicosociales que ya analizamos en módulos anteriores. Entonces no podemos llegar a decirle a un paciente es que usted tiene mala postura, porque las malas posturas simplemente no existen. Las posturas son fuertes o son débiles. Si el único propósito para identificar los defectos posturales es para corregirlos, es un pensamiento o es una forma de pensar que limita el planteamiento profesional. Entonces, tampoco vamos a hacer eso. Vamos a buscar lo que sea mejor para nuestro paciente en cuanto a sus expectativas y necesidades bajo nuestro conocimiento profesional como terapeutas manuales ortopédicos. Thomas Myers, quien es la persona o el autor en el que nos vamos a basar para hacer esta descripción postural, además hace una descripción desde la psicología somática de la postura. Y él establece, esto simplemente para que lo conozcan, no es que necesariamente deban estar de acuerdo o aplicarlo, pero es simplemente para que lo conozcan. Él establece que el plano sagital, que sabemos que divide el cuerpo en izquierdo y derecho, es un conflicto entre el animus y el ánima. Cuando dividimos el cuerpo en el plano coronal, que divide en anterior y en posterior, se manifiestan como diferencias en el comportamiento en público y en privado de las personas. Cuando dividimos o cuando tenemos en cuenta el aspecto del cuerpo en un corte transversal que divide el cuerpo en superior e inferior, tenemos que, por ejemplo, cuando una persona tiene un volumen inferior más grande, o sea, más piernas, una cadera más ancha, son personas introvertidas. Pero cuando el volumen superior es más grande, son más extrovertidos. Lo que les digo, esto no es necesario que lo tengan que aplicar o apropiar, sino simplemente es una perspectiva que Thomas Myers propone en su libro sobre la psicología somática en relación con la postura. Y ahora sí nos vamos a hacer el análisis estructural de la postura. El objetivo real de hacer un análisis estructural de la postura es modificar los patrones compensatorios. Recuerdan que eso era lo que veíamos con las cadenas miofaciales al inicio. Una alteración de una cadena miofacial produce ciertos patrones compensatorios habituales. Entonces lo que hacemos es tratar de modificar estos patrones compensatorios para lograr una tensegridad facial coordinada. Esto quiere decir un equilibrio entre las líneas que genera un centro estable y resiliente alrededor del cual van a ocurrir todos los movimientos del cuerpo. Entonces, para el análisis estructural de la postura tenemos 5 pasos. Uno es describir la geometría esquelética. ¿A qué me refiero con describir la geometría esquelética? No es suficiente cuando ustedes hacen el análisis postural, no es suficiente decir, gira para allá. Sí, es que Melanie tiene la cabeza adelantada, tiene la columna dorsal rectificada, tiene hiperlordosis lumbar, tiene hiperextensión de rodilla y tiene la pelvis en anteversión.
¿Es suficiente decir eso? No. Y les voy a decir por qué. Cuando describimos la geometría esquelética, siempre debemos describir qué es lo que encontramos que está alterado respecto de qué. ¿Sí? Eso es importante, porque cada segmento del cuerpo no es necesariamente la línea de gravedad, que es lo que estamos acostumbrados, pero por ejemplo, al describir la geometría esquelética debemos hacer lo siguiente. Si hay una cabeza adelantada, ¿cierto? Pero la cabeza está adelantada respecto de la cintura escapular. ¿Comprenden la diferencia? Melanie tiene un shift lateral izquierdo. ¿Eso qué quiere decir? Que su cintura escapular está desplazada hacia la izquierda respecto de su cintura pélvica. ¿Sí? Resulta que Melanie tiene escoliosis. Entonces puede ser que por la escoliosis tenga un shift lateral. Pero ¿entienden la diferencia cuando describimos la geometría esquelética? Siempre que ubiquen un segmento, entonces hay que describir su posición respecto de otro segmento. No podemos decir simplemente, la cabeza está adelantada, pero respecto de qué, cuál es el punto de referencia. Entonces eso es muy importante. Vamos a exagerar un poco y supongamos que Melanie está así. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Qué dirían ustedes? No, es que el hombro derecho está elevado o el izquierdo está descendido, pero ¿respecto de qué? ¿Listo? Eso es lo más importante que podemos hacer en la descripción de la geometría esquelética. Resulta que Thomas Myers, para proponer un lenguaje más universal entre todos los profesionales que hacemos análisis estructural o análisis postural, propone un lenguaje mucho más sencillo que todos podamos entender. Entonces él describe las siguientes palabras, describe que hay desplazamientos laterales, ¿sí? Desplazamientos anteriores o posteriores, laterales o superiores e inferiores, describe el shift, que es el mismo desplazamiento, pero lo vamos a llamar aquí lateral shift, describe flexiones, y también utiliza, digamos, él no utiliza hombros protruidos, porque es una palabra un poco compleja, sino él lo que va a decir es que el hombro está desplazado hacia anterior. Y volvemos al tema, respecto de qué. ¿Listo? Una vez describimos la geometría esquelética, que es describir cómo están ubicados todos los segmentos esqueléticos respecto de otros, lo que hacemos es valorar el patrón de las partes blandas a través de las cadenas miofaciales. Entonces, volvemos a pedirle a Melanie una vista de perfil y entonces, ¿qué vamos a decir? Por ejemplo, ya vimos que ella tiene la columna dorsal rectificada, un aumento de la lordosis lumbar y la pelvis en anteversión. Si vamos a pensar en las cadenas miofaciales, me voy a ir primero a la cadena miofacial superficial posterior. Recuerden que esta cadena va desde las falanges de los dedos del pie, va por la planta del pie, por el tendón de Aquiles, sube por los gemelos, por los isquiotibiales, llega a los glúteos, va por el sacro, por todos los paravertebrales espinales, la fascia toracolumbar, hasta llegar al occipital, a la galea y al arco superciliar de la frente. Cuando esta cadena está alterada, como en el caso de Melanie, podemos decir lo siguiente: esta cadena está retraída, esta cadena está en retracción. Entonces pensemos que la cadena hace esto, ¿sí? Se está llevando la pelvis en anteversión y está cerrada aquí. ¿Y qué pasa con la cadena frontal, superficial frontal? Pues que está elongada, no está haciendo bien la compensación y Melanie está en esta postura. ¿Listo? Si ustedes ven a Melanie de frente, por ejemplo, van a notar en sus pies que ella tiene pie plano. Recordemos que por cadenas miofaciales, por ejemplo, la línea miofacial espiral está implicada en el pie plano. En su paso ella va, recuerden que va de arriba y atrás, baja y cruza por la planta del pie y vuelve a subir. Entonces ahí podríamos describir que el pie está en una posición con pérdida de la supinación y pérdida del arco, o sea, su tendencia es a la pronación, hay una pérdida del arco y una de las cadenas que está implicada es la cadena espiral.
Cuando nosotros entendemos todas las paradas óseas y las vías miofaciales que hacen parte de la cadena, podemos describir ya cuál es la parte blanda o el tejido blando que está implicado o que está afectado, como lo acabamos de hacer en el perfil de Melanie. Dijimos que era la cadena posterior superficial. Eso ya lo tenemos claro. Pero si nos tuviéramos que ir a una parte específica de la cadena, diríamos que es la fascia toracolumbar. Es decir, que nuestra estrategia de intervención, tanto en el movimiento como en las estrategias de test de terapia manual, estarían enfocadas y orientadas a la fascia toracolumbar. Luego, lo que hacemos, el tercer paso según Thomas Myers, es hacer una historia integradora, es decir, que nosotros ya no describimos, o sea, ya no decimos en la vista anterior pasa esto, en la vista posterior pasa esto, en la vista lateral pasa esto, porque eso no es una historia integradora, eso es otra vez dividir el cuerpo por lados y por vistas. Y así no funciona el cuerpo. Entonces, lo que tenemos que hacer es una historia integradora donde describamos toda la geometría esquelética y todos los patrones de las partes blandas que está presentando, y ese sí es un párrafo de historia integradora. Eso sí es lo que deberíamos poner en nuestras historias clínicas, por ejemplo. Y ese sí sería un análisis estructural o un análisis postural desde la terapia manual ortopédica, desde la fisioterapia en general. Luego, el cuarto paso es planificar una estrategia a corto plazo para modificar estos patrones compensatorios, por ejemplo, que está haciendo Melanie, pero eso será parte de lecciones posteriores. Y por último, se evalúa y se revisa la estrategia para saber si en el corto plazo está funcionando y si no se cambia. Sí deben haber cambios en los patrones habituales compensatorios en la postura cuando ejecutamos técnicas desde la terapia manual, pero sobre todo cuando entendemos cómo analizamos el cuerpo y la postura a través de las cadenas miofaciales.